Buenas noches, este es el diácono Santiago Josado de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Esta noche vamos a continuar con nuestras clases del Evangelio de Mateo. Pero antes de comenzar con nuestra clase, vamos a hacer la oración antes de leer la Biblia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues como hemos dicho, vamos entonces esta noche a hablar sobre el Evangelio de Mateo. Va a ser sobre los milagros de Jesús. Ya hemos visto en la clase anterior cómo Jesús ha sanado al leproso, al criado de un centurión y a la suegra de Pedro. Y eso todo lo vimos en el capítulo 8, ¿verdad? Vemos que hay una interrupción en la corriente de la narrativa. Hay dos hombres que salen de la muchedumbre y que se ofrecen a ser discípulos de Jesús. Es interesante ver que Jesús le da a cada uno dos respuestas diferentes. Veamos el texto. Dice, empezando en el versículo 18 del capítulo 8, dice, al ver Jesús la multitud que lo rodeaba, dio orden de atravesar el lago. Tenemos que tomar en cuenta que estos eran los primeros días en que los discípulos estaban expuestos a estas muchedumbres y estaban abrumados por la asombrosa respuesta que la gente le daba a Jesús. Como discípulos de Jesús, estaban encargados de todo el trabajo que tomaba manejar a estas muchedumbres. Jesús, al darse cuenta del estado de ánimo de sus discípulos, se los lleva al otro lado del lago para que descansen. Esta acción de Jesús parece ser algo muy simple, pero Él nos está dando un mensaje en el cual nos está diciendo, en nuestra vida, el trabajo y el descanso deben de estar equilibrados. Vemos que en cuanto ya estaban listos para irse, un escriba se acercó a Jesús. Esto es interesante, ya que en el Evangelio se nos presentan a los escribas y fariseos como personas que están en contra de Jesús. Sin embargo, algunos de ellos se convirtieron en sus discípulos. Y dice el texto que dice, y un escriba se acercó y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Siempre que uno de estos personajes le llame a Jesús Maestro, sabemos que va a haber problemas, ya que por lo general la manera de cómo dirigirse a él debía de haber sido Rabí, ¿verdad? Si esta persona verdaderamente no creía en Jesús, entonces estaba allí para espiar o para sacar partido de lo que Jesús diera, o llana y sencillamente para tener un momento de entretenimiento. Jesús le deja saber a esta persona que él está haciendo la pregunta incorrecta. Y por eso Jesús le contesta, las hojas tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Jesús le está dejando saber que él no es un candidato para ser
su discípulo, ya que si él está buscando conservar todas las comodidades de su vida, su estatus social y todos los privilegios que iban con la posición de escriba, porque sabemos que en aquella época, ¿verdad?, los escribas eran la clase social más nombrada, ¿verdad?, y respetada en la sociedad judía. Por lo tanto, la vida de un discípulo de Cristo era totalmente diferente. La vida de los discípulos de Cristo era una vida difícil, llena de sacrificios. Los discípulos no vivían en un lugar permanente, ¿verdad? Es por esto que Jesús, de una manera amable, le deja saber que él no podía ser uno de sus discípulos. Ahora, Jesús usa el ejemplo de las zorras porque era un animal no bien querido, ¿verdad?, ya que se comían las gallinas de los granjeros. Las zorras tienen, como dice, guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Aquí por primera vez Jesús se da el título de Hijo del Hombre. Mateo en su Evangelio utiliza este título para Jesús 29 veces. De estas 29 veces, 7 veces utiliza este título para proyectar la imagen de Jesús como alguien poderoso y a la misma vez como el humilde servidor de Dios. 9 veces utiliza este título para Jesús como el siervo sufriente, quien cargará con nuestras dolencias y pecados. Mateo utilizará este título 13 veces para señalar a Jesús como el juez en el juicio final. O sea, vean lo importante que es este título, ¿verdad?, de Hijo del Hombre. Cuando Jesús le dice esto al escriba, no solamente le está dejando saber que él no tiene las cualidades para ser su discípulo, sino a la misma vez le está dando a entender que él, o sea, Jesús, no está bienvenido entre los líderes religiosos de Israel, ¿verdad?, que lo ven a él como un zojo. Inmediatamente, otro de sus discípulos se acerca a Jesús y le dice: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le contesta: sígueme y deja a los muertos entierren a sus muertos. Este es un texto que muchas personas malinterpretan creyendo que Jesús le contesta de una manera muy dura. Lo que Jesús le está diciendo a este discípulo es que si tú verdaderamente quieres unirte a mí y trabajar por el reino de los cielos, yo tengo un periodo de tiempo muy corto para lograr mi propósito. Por lo tanto, si me quieres seguir, tiene que ser ahora. Deja atrás toda esa manera de vivir que solo lleva a la muerte y sígueme para que te conviertas en la persona que puede dar vida hasta el punto de resucitar a los muertos, ¿verdad? Pero para esto tienes que unirte a mí ahora mismo. Aquí tenemos a Jesús pidiendo una respuesta de alguien que ya era uno de sus discípulos. A diferencia del primero, este era un discípulo y nos recuerda cuando Elías llamó a Eliseo, ¿verdad?, que al llamarlo le exigió un compromiso absoluto. Eliseo dejó la vida que llevaba hasta ese momento y siguió el llamado que le hizo el Señor a través de Elías. Ahora,
en los siguientes versículos veremos el segundo grupo de 3 milagros. Aquí tenemos la tormenta en el lago, los endemoniados gadarenos y la curación del paralítico. Fíjense, Jesús subió a la barca y sus discípulos siguieron, nos dice el versículo 23. Durante esta travesía los cogió una tormenta. Lo que Mateo nos está diciendo es que Jesús tomó la iniciativa. Y si Jesús era verdaderamente Dios, entonces él sabía que la tormenta se estaba aproximando, ya que no hay nada que él, como Dios, no supiera. Por lo tanto, esto hace que nos preguntemos, ¿por qué Jesús se lo llevó al lago cuando sabía que iba a haber tormenta? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer en este pasaje. La contestación es que Dios permite que nos ocurran cosas para que nosotros aprendamos de ellas. De esta manera, la prueba se va a convertir en un testimonio. Dios nos pide que nosotros tomemos nuestras experiencias de vida y permitamos que la gracia de Dios las transforme, para que estas experiencias sean una fuente de conocimiento y vida para otras personas. En este pasaje vemos que Jesús no solamente tomó la decisión de cruzar el lago, sino que él fue el primero que subió a la barca. Entonces, de pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. Esto es algo que va más allá de nuestra comprensión, ya que es casi imposible dormir durante una tormenta en un bote tan pequeño. Es por eso que debemos preguntarnos por qué Mateo nos da ese detalle y nos dice que Jesús estaba dormido. Aquí tenemos que tener en consideración los 4 sentidos que se usan para interpretar la Biblia. Vamos a darle un pequeño repaso a estos 4 sentidos antes de seguir discutiendo este relato. Fíjense, a los 4 sentidos de la Biblia, principalmente hay 2. El sentido literal, que enseña los hechos que está pasando, y el sentido espiritual. Ahora, el sentido espiritual se divide en 3. Por eso es que decimos que habemos 4, ¿verdad? Dentro del sentido espiritual está el sentido alegórico, donde podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significado en Cristo. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo. O sea que estos 4 sentidos nos ayudan a uno poder interpretar la Sagrada Escritura de una manera correcta, ¿verdad? Por tanto, este sentido alegórico, que es parte del sentido espiritual, básicamente nos habla de Cristo, ¿verdad? El próximo sentido es el sentido moral, ¿verdad? Y aquí los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. O sea, que nos enseñan qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué es lo que debemos de hacer para nosotros ser personas justas. Y el último sentido es el antagónico. Aquí podemos ver realidades y acontecimientos en su significado eterno que nos conduce hasta nuestra patria. O sea que este sentido nos ayuda a entender el final de los tiempos, lo que se llama el momento escatológico, ¿verdad? De la iglesia. O sea, al final, cuando viene el juicio final, ¿verdad? Que ahí pues vamos a llegar a nuestra patria celestial, ¿verdad?
Así la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celestial, ¿verdad? Y fíjense, hay un verso medieval que resume el significado de los 4 sentidos y nos dice, la letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, o sea que es Jesucristo, el sentido moral lo que has de hacer y la anagogía a dónde has de tender, o sea, hacia dónde tendemos es al cielo, a nuestra patria celestial, y eso pues lo alcanzaremos al final de los tiempos, ¿verdad? Toda esta explicación la podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en estos párrafos, ¿verdad? Ahora, con eso en mente y viendo cómo tenemos que ahondar en la interpretación bíblica utilizando el sentido literal y el espiritual, y que dentro del espiritual está el sentido alegórico, moral y anagógico, ¿verdad? Pues entonces, con eso en mente, entonces podemos entender este milagro que pasó en la tormenta en el lago un poco mejor. Vamos entonces a seguir con esto. Dice el pasaje, el texto nos dice, los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que morimos, ¿verdad? Tenemos que tener en consideración que los discípulos estaban recién iniciados en el ministerio de Jesús. Por lo tanto, aunque ellos conocían a Jesús, se comportaban como si no lo conocieran. Lo que quiero decir con esto es que si verdaderamente ellos conocieran a Jesús y creyeran que Él era el Hijo de Dios, entonces no tendrían ningún miedo de que la barca se hundiera y que murieran, porque Dios estaba presente con ellos ahí en la barca. Por lo tanto, ellos verdaderamente no lo conocían. Jesús les contesta, ¿verdad? Cuando lo despiertan y lo levantan, dice, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Es interesante que esto haya ocurrido, esto de la tormenta, poco tiempo después de la curación del criado del centurión que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos en el centurión a un hombre de gran fe. Él es un extranjero, lo que a Jesús le causó una gran admiración. Y fue la chispa que hizo que Jesús profetizara que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Que eso fue lo que nos dijo, lo vimos en el versículo 11 de este capítulo 8. Por lo tanto, tenemos a los discípulos de Jesús que tienen poca fe, por un lado, aunque a ellos se les llamará para llevar el reino de Dios a los demás. Este es un contraste muy importante e interesante, ¿verdad? El que tenemos aquí. Entonces, sigue diciendo el texto, se levantó, refiriéndose a Jesús. Entonces se levantó, increpó a los vientos y el mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados le decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos habían sido testigos de los milagros de curación de Jesús. Podemos recordar a Elías y a Eliseo, quienes habían curado y hasta resucitado personas de entre los muertos, como nos cuenta el Antiguo Testamento. Estos milagros de Jesús, ¿verdad? De curar a las personas enfermas, no iban a tocar el corazón de estos hombres de la manera que nosotros hubiéramos esperado. El calmar los vientos y el mar, eso es harina de otro costal. Por eso ellos exclaman, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Por esta razón, Jesús los trajo a este viaje en el lago para ponerlos en peligro, no para ponerlos en peligro,
sino para que pudieran experimentar y ser testigos de su divinidad. También ellos aprendieron a pedirle ayuda cuando estaban en un aprieto. Señor, sálvanos. ¿Verdad? Ahora, si vamos al Salmo 107, veremos que hay 5 ejemplos en este Salmo de personas que a través de la historia han estado en situaciones muy difíciles y casi han perdido sus vidas. Solamente se salvan cuando claman a Dios. Por ejemplo, cuando esclavizaron a los israelitas en Egipto por 400 años. No fue sino hasta que la situación fue intolerable que le pidieron a Dios que los salvara. Se lo pidieron mediante la oración y entonces Él les envió un libertador. Otro ejemplo lo vemos también en este Salmo 107. El pueblo estaba en el desierto y Dios los ayudó después de que ellos le clamaron, lo llamaron, le oraron, ¿verdad? Por esto vemos que en el pasaje de Mateo, Jesús no se despertó, sino hasta que sus discípulos lo llamaron y le pidieron que lo salvara de la tempestad. Este es el primer ejemplo en el Evangelio en donde los discípulos le piden a Jesús que los salve. Cuando volvemos al Salmo 107, un otro ejemplo que se nos da es de un grupo de personas que están en un bote y viene una tormenta en el mar. Eso lo vemos en los versículos 23 al 30, ¿verdad? Y dicen esos versículos, pero clamaron a Yahvé en su apuro, y él los libró de sus angustias. Este salmo también nos dice que solamente Dios puede calmar el mar. Jesús les dio a sus discípulos diferentes signos para que ellos pudieran entender que su divinidad estaba escondida en su humanidad. Muy interesante, ¿eh? Ahora, si profundizamos un poco más en este relato, utilizando esos sentidos de los que hablamos cuando interpretamos la Biblia, vemos una profecía sobre la iglesia en el futuro. Pero no en un futuro distante, ya que durante el periodo del reinado del emperador Nerón y de otros emperadores romanos, hubo una serie de persecuciones en donde se trataba de destruir a la iglesia. Esto fue una gran tormenta que experimentó la iglesia. Es interesante que Mateo en este relato no utilice la palabra en griego para eso, que quiere decir tormenta, sino que él utiliza la palabra en griego seismos, que significa terremoto. Lo que Mateo nos quiere enseñar aquí es que Jesús puede calmar la tormenta, pero que la iglesia experimentará una serie de terremotos y que en cada uno de ellos la iglesia debe de aprender una lección. Por lo tanto, este relato no es para decirnos sobre una tormenta que ocurrió un día, sino que una profecía de lo que la iglesia iba a experimentar en el futuro. El relato no es para decirnos que los apóstoles tenían poca fe, sino para dejarnos saber que Jesús está durmiendo en nuestros tabernáculos y nosotros necesitamos ir a despertarlo. Nosotros necesitamos atraer su atención y tener una relación con él a través de la oración. Tenemos que pedirle que nos libere de cualquier situación difícil en la que nos encontremos, porque así es como se nos relata esta historia que se aplica a cada uno de nosotros. En otras palabras, podemos tener una tormenta familiar, una tormenta personal, una tormenta en nuestra sociedad. Hasta podemos tener una tormenta climatológica. Puede ser cualquier tipo de tormenta en nuestras vidas. Debemos tener la confianza de ir a donde está Dios y pedirle por nuestras necesidades.
En el relato vemos que lo primero que Jesús hizo fue reprender a sus discípulos cuando la tormenta todavía estaba en toda su fuerza. Y les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Después de esto fue que él reprendió a los vientos y al mar. La razón por la que él reprendió en este orden fue porque los vientos y el mar realmente no desobedecen a Dios, pero los humanos sí lo hacen. Es más fácil que los vientos y el mar cooperen con Jesús porque Él los hizo y ellos no tienen voluntad propia. Es más difícil que los humanos cooperen con Dios porque tenemos voluntad propia. Y nuestra voluntad muchas veces puede estar en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que darnos cuenta que este relato nos está diciendo que Jesús es el Salvador. ¿Verdad? Él salvó a los hombres en el bote. Él nos salva a nosotros de nuestros problemas y hasta aún nos salva de nosotros mismos. Jesús es nuestro Salvador. Los discípulos, dentro de su miedo, encontraron las palabras correctas para dirigirse al Señor. Señor, sálvanos que morimos. Inmediatamente, después de este relato sobre la tormenta, tenemos entonces el exorcismo del endemoniado en Gadara, o mejor dicho, de los endemoniados. Es interesante ver que en este relato hay un contraste entre Mateo y Lucas con Marcos. Cuando Lucas y Marcos nos hablan sobre cualquier milagro, como el curar de un ciego o el exorcismo de un endemoniado, ¿verdad? No hablan de un ciego, no hablan de un endemoniado. Sin embargo, Mateo, en su evangelio, nos dice que fueron 2 ciegos los que se curaron, que fueron 2 endemoniados los que fueron exorcizados, que lo que Jesús le hizo el exorcismo. La importancia no es de que haya sido una persona o 2 las que hayan sido curadas. Lo importante es el mensaje que nos quiere llevar, ¿verdad? Mateo siempre nos da 2 de cada uno. No solamente en los milagros, sino hasta cuando los discípulos van a buscar el burrito que Jesús usa para entrar a Jerusalén, ¿verdad? El domingo de Pascua. Nos habla de 2 animales. Los otros evangelios no hablan de un burro, pero Mateo nos dice, y esto lo vemos en Mateo capítulo 21, versículo 2, nos dice, enseguida encontrarán una burra atada a su cría junto a ella. 2 animales, ¿verdad? La razón es porque para Mateo el número 2 simboliza ¿qué? Simboliza a los judíos y los gentiles. Él nos quiere dejar saber que ambos grupos tienen el mismo problema. Ambos tienen los mismos pecados, las mismas necesidades, y ambos necesitan al mismo Salvador. De esta manera es como Mateo nos presenta de una manera muy simple la necesidad universal de la salvación. La razón es porque la audiencia a la que se dirige Mateo es una audiencia mixta de judíos y gentiles. Por ello, no es importante el número de personas que se haya curado, 1 o 2, sino el mensaje que él está llevando. Nos tenemos que dar cuenta que cuando Jesús llega al territorio de Gadara, ya había cruzado el mar de Galilea, ¿verdad? Y nos dice el texto, al llegar a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros y tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino. Y se pusieron a gritar, ¿qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? Aquí vemos que los demonios reconocen a Jesús por quien es Él, el Hijo de Dios. Mientras que los discípulos todavía no han podido llegar
a esa conclusión. Los demonios le dicen a Jesús, ¿has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Esto significa que el mundo espiritual está consciente del conflicto que se está llevando a cabo entre Jesús y Satanás. Este conflicto va a acabar con la victoria de Jesús y consecuentemente la derrota y tortura de los demonios. Por eso ellos le dicen antes de tiempo, que quiere decir que es antes del Calvario, porque el Calvario es donde Jesús derrotará a las fuerzas del mal definitivamente. Esta victoria significa que los demonios tendrán que volver al infierno. Esto es algo que realmente ellos no quieren hacer. Esto nos da una idea de cuán malo es el infierno, cuando aún los demonios no quieren estar allí. ¿Verdad? Los demonios quieren estar la mayor parte del tiempo posible en la tierra y por ello atacan a los humanos y tratan de posesionarse de ellos. Durante estos relatos en donde Jesús cura endemoniados, hay que notar que los discípulos brillan por su ausencia. Ellos están muy temerosos de los demonios, de la misma manera que el resto de las personas. Vemos también que en estos relatos los demonios empiezan una conversación con Jesús. Sin embargo, Jesús no continúa hablando o comunicándose con ellos. Solamente les ordena que salgan de esos hombres. Esto demuestra la autoridad de Jesús como ser humano, no solamente como Dios, como ser humano, ¿verdad? Él también tiene dominio sobre los demonios. Y esta autoridad la obtuvo cuando, durante su estadía en el desierto por 40 días, y cuando venció las tentaciones que le presentó el demonio. Es de notar que estos dos hombres son descritos como eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Estos hombres simbolizan las almas de los condenados en el infierno. Este relato nos enseña que solamente Jesucristo nos puede salvar de las fauces del infierno. A pesar de Jesucristo tener el poder de salvarnos, nosotros tenemos que pedirle, que orarle, que nos salve. Y con esto vamos a dar por terminada esta sección. Así que vamos entonces a hacer nuestra oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde de todo mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.